pues aquí la cuestión del internet estaba medio diluida y no dejaba ahí conectarnos, pero bueno, vamos a iniciar, ¿no? Aquí en este caso, pues vamos a ver lo respectivo a la actividad entregable, que en este caso, pues todavía tienen, vamos a ver de una vez, ya está grabándose muy bien. Y comentaba, pues vamos en este caso, a revisar la página. Vamos a ver acá. Ok, ok, bueno, se me hace que es acá. Vamos a tener que entrar aquí a la UCNL. No, yo lo tenía abierto, pero no sé dónde se puso. Ok, y nos vamos allá al apartado de maestrías. Ok, muy bien. Aquí en este caso, bueno, ya reviso material. Ok, vamos. Muy bien, bueno, en lo respectivo a lo que tenemos ahorita, va a haber una actividad que es el SCORM, que todavía no empieza. Tenemos ahorita lo que es la actividad 4 de variables de estudio, sí, posterior a esto que ha sucedido, ¿no? Con las fechas y demás. Y el SCORM, ¿no? Que es lo que está aquí publicado. La SCORM es sobre el APA. Hay que revisar ahí el apartado del capítulo del APA, pero eso ya lo vemos en la SCORM 3. Aquí está, pero eso está en la siguiente, sí, de la siguiente prácticamente, la siguiente semana, ¿no? Bueno, que es habilitada del 18 al 31 de octubre, ¿no? Bueno, vamos a ver las actividades, en este caso vemos la actividad, esto es lo del APA, lo que va a venir, sí, el de normas APA, que lo lean y ahí unas guías de material. Pero ya es como, pues ya le saben ustedes cómo son. Sí, bueno, en esta cuestión de actividad 4 variables de estudio, sí, va de la mano con lo que ya ustedes están elaborando. Aquí la entrega es hasta el día lunes 18, prácticamente tenemos una semana más, 6 días, perdón, 6 días, una semana más para entregar. Bueno, en este caso, vamos a explicarlo aquí paso por paso, ¿verdad? Un poquito ahí de explicarla detenidamente para si hay ahí, yo también aquí hice las anotaciones con pendientes que existieran. Aquí habla el capítulo sexto sobre las variables de estudio que se integran en la investigación, descripción y contenido de la actividad, conocer y delimitar las variables que se proponen investigar. Sí, el trabajo es individual, debe contener los siguientes elementos y llenar la siguiente matriz de congruencia. ¿Ya? Aquí en este caso, ¿verdad? Ustedes ya tienen el título, la delimitación que va a explicar en un párrafo, antecedentes, planteamiento, problema, pregunta de investigación o problemas y la pregunta, ¿sí? La hipótesis que ustedes ya la tenían o la estuvieran elaborando, el objetivo, sí, la justificación, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes aquí tienen que tener estos 8 puntos que es ahora sí ya estamos viendo el punto de donde te dice elementos a identificar, sí, el título. Datos de la investigación que pretendo realizar, usted ya va a poner qué datos en cada uno de los apartados. En el título, qué datos, pues desmembrena el título. Análisis de los factores que intervienen en el proceso de internacionalización, en las empresas no sé qué, o en el sector educativo, o en etcétera. Y entonces aquí ya vas a poner los datos, que el INEGI, que las cifras, que la internacionalización, que el efecto, que los análisis. O sea, tiene un título su tesis, ¿verdad? Su trabajo que están haciendo de proyecto de investigación y así es. En la delimitación, aquí dice explicar en un párrafo, delimitación, para que ustedes lo entiendan, digo, porque he visto trabajos y no lo han elaborado de esa manera. En este caso, delimitación es qué es lo que no nos permite que hagamos la investigación 100% completa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les decía, en la delimitación, aquí una cuestión importante es que tú digas, oye, ¿sabes qué? Pues no me dan el acceso o los permisos no están, ¿sí? Y por lo regular, pues están vinculando el trabajo con X o Y, Z cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una delimitación. Otra opción que también tienen de delimitación es decir, ¿qué es lo que no nos permite? No nos permite elaborar correctamente la investigación.
¿sí? Porque no está el factor, porque en este año se cierra el mes, porque etcétera. Entonces decirlo, ¿verdad? Pero el decir, es que no me dejan ventilar información en la empresa, pues entonces no puede hacer una investigación, ¿sí? O por ejemplo, les decía, alguien en un inicio ya cambió el tema, pero quiere hablar de terrorismo. Pues, ¿dónde hablas de terrorismo? Tendrías que irte al lugar de donde está el terrorismo, ¿verdad? Y revisar e investigar. ¿Y cómo le vas a hacer si tú estás trabajando aquí en Monterrey? ¿Sí? ¿Cómo te vas a decir no sé, por ejemplo, terrorismo internacional o la cuestión de terrorismo, Fayuca o alguna cuestión, ¿no? Que tú digas, pues tengo que ir a revisar en Juárez, donde están dañando a las mujeres o donde está pasando esto, o tengo que ir a tal lugar. Pues es complicado, no imposible, pero es complicado y no lo vas a hacer. Sí, y entonces adicional a eso no tiene nada que ver con lo que están investigando ustedes, porque lo que están investigando es cuestión de innovación, de empresas, de mejora continua en su área laboral, etcétera. Sí, por eso la vez pasada que decía, no, que un curso de natación y no que el alcoholismo o que el alcohólico no sé qué, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, pues ahí ustedes tienen que revisar eso, ¿no? Por eso les decía, la delimitación tiene que ver con esto, ¿no? Antecedentes, ustedes ya ahorita en este caso, ¿qué pretenden realizar? Como lo dice aquí el apartado superior derecho, ¿sí? ¿Qué pretenden revisar? ¿Qué van a investigar? ¿Sí? Y esos son los antecedentes. Este, Vamos a ver porque se me hace que alguien está pidiendo ahí acceso. Sí. Ok. Sí, por lo regular deben de tener acceso desde el correo de la UCNL, a lo mejor por eso les dice que son ajenos o no les permite integrarse. Bueno, entonces nos quedamos en el apartado de antecedentes, es eso. En planteamiento del problema, igual, investigarlo brevemente, ya dijeron ustedes por qué es problema y por qué lo planteaban, etcétera, ¿no? Y después abajo, lo problema o problemas y la pregunta de investigación. ¿Sí que están haciendo en la pregunta de investigación? Sí, prácticamente, pues es lo que están haciendo ustedes y decir acá qué datos de la investigación pretenden realizar. Sí, o sea, aquí ya es explicar por qué con salto y seña, qué, por qué, cuándo, etcétera. Ya, hipótesis, aquí te dice copiar la hipótesis y mencionar qué tipo de hipótesis se presenta. Perdón. Aquí en esta de copiar la hipótesis y mencionar qué tipo de hipótesis se presenta, pues tienen que decir que si es correlacional, que si es causal, lo que están haciendo de la hipótesis, cómo se lleva a cabo, etcétera. Sí, aquí en este caso, en la hipótesis algo muy importante son las variables, sí, o sea, qué está generando ese problema que yo tengo, ¿verdad? Y cómo lo voy a solucionar, a trabajar, investigar, indagar y empezar a resolver. Entonces aquí por eso dice copiar la hipótesis y mencionar qué tipo de hipótesis se presenta, mencionarla, qué es, por qué la están validando, desarrollando, explicando, etcétera. Ahora sí, en objetivos. Aquí los objetivos en este caso dice, copiar tal cual aparecen, pero aquí ustedes tienen que decir cuáles son los tipos de objetivos específicos, particulares, por qué y cómo los están abordando. ¿Sí? En la cuestión de la justificación, bueno, vamos a dar acceso a otra persona y ahorita volvemos. Bueno, sí, listo. Les comentaba, en la cuestión de la justificación, aquí ustedes ya tienen que decir por qué justifican el trabajo, o sea, qué justificantes hay, qué pretenden, qué logran, qué están buscando, qué están planteando, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí es esto. Entonces dense cuenta, sí, dense cuenta que es la matriz que ustedes están revisando de congruencia, ¿verdad? Como dice aquí, llenar la siguiente matriz de congruencia, ¿no? Aquí ya están llenándola. Ahora, aquí es los datos de la investigación que ustedes pretenden realizar, ¿sí? Ya no es lo que te dice la teoría, ya no es lo que te dice el libro de Sampieri, ya no es que le pongas que según trabajos de González y que según trabajos de tal, ¿sí? Aquí en este caso, sí, y aquí en este caso es donde ustedes digan, ¿qué van a investigar ustedes? ¿Qué van a realizar, resolver? ¿Sí? ¿Qué información, qué trabajo, en qué empresa, en qué lugar? Si es mejora continua, si es intervención, si es mejora del proceso, si es innovación, si es implementación,
si es inyección de capital, no lo sabemos, ¿verdad? O es rescate financiero, o es, como dijeron ahí algunos, cultura de inversión. Pues hay que argumentar por qué. Y ahora sí aquí ya tienen que poner, por eso dice, datos de la investigación que pretendo realizar. Bueno, pero ustedes los datos de lo que ustedes pretenden hacer o resolver. ¿Sí? Y ahí está. Y son estos 8 puntos. Bueno, siguiente. Considerando el tema de investigación, que ya esté validado y que sí funcione, que sí aplica, sí, porque ahorita les hago la relación de lo que vi, de las tareas que revisé. Por cierto, ayer revisé algunos trabajos, porque ahí estaban con cierta cuestión que había que revisar. Considerando el tema de investigación, indica los siguientes elementos para la estructura de las variables de estudio. Máximo 6 variables. Y en cada variable 2 dimensiones. Y para cada dimensión 2 indicadores. ¿Ya? O sea, es una cuestión de que tienen que construirla. Este es un constructo. ¿Ya? Sí, es un constructo. A lo que yo estuve revisando, hay gente que ya incluyó esto en su trabajo, muy bien hecho. Hay gente que todavía no trae la idea, que de hecho me decían, la hipótesis H es esta, y la H1 era tal, H0, HA. Y resulta que la 2 y la 3 eran lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí tendrían que decir que con respecto a las variables, esta es la hipótesis o tu supuesto, ¿sí? Y pues eso es lo que ustedes tienen que resolver. Ahorita detallo, que es lo que se estaban equivocando. Sí, ahorita detallo aquí qué es lo que están equivocando para que sepan qué es lo que tienen que modificar o cambiar, ¿sí? Y adicional otra cosa, o sea, la hipótesis no es lo que tú creas, sino tiene que estar validado con teoría, con marco teórico, con información, con datos, con otros trabajos. No igual, porque eso es plagio, es copiarlo, sino pues ustedes lo que estén revisando en base a la información, ¿sí? Entonces tienen que revisar, por ejemplo, aquí dice, con los elementos de las variables de estudio. ¿Cuáles son las variables de estudio? ¿Sí? Pues lo que están analizando, ¿sí? La X1, X2, X3, X4, X5, X6, ¿sí? Que impactan a una Y, ¿sí? Y entonces ustedes están haciendo análisis a los factores que intervienen en tal proceso. Y ustedes están analizando eso, ¿ya? O en su defecto, están midiendo o están analizando o están criticando o etcétera. Ahí hay algo. Esas son las variables, ¿sí? Y son las variables X y todas esas X representan un fenómeno y ese fenómeno impacta una Y. Y la Y es lo que ustedes están investigando, que sucede o no sucede, ¿ya? Después te dice, cada variable tiene 2 dimensiones, o sea, para que exista una variable, una X1 o X2 o 3 o 4 o 5 o 6, las X que sean, ¿sí? Cada X está compuesta de cierta información. Y de cierta información que tiene que ver con la X es la que se está explicando, ¿sí? Y luego después, cada dimensión que tú tienes, en este caso, tiene un indicador, ¿sí? Entonces hay que llenarla, variable, categoría, tipo de variable, si es cuantitativa, si es discreta, si es cualitativa. Donde dice cualitativa dicotómica o policotómica, dicotómica significa que tú vas a contestar sí o no, o que se clasifica en que sí o no. ¿Es buena persona? Sí o no, ¿ya? Y cuando dices policotómica, entonces estás diciendo, esta persona tiene X, Y, Z cualidades, investígalas, y es policotómica, ¿sí? En la cualitativa. En la cuantitativa hablamos de un resultado que tienes que obtener, que te digan qué acerca de tal percepción, tal gusto, tal preferencia, tal etcétera, porque eso es una variable, ¿sí? Entonces tienen que revisarlo, señores, tienen que revisarlo, tanto con el libro, chéquenlo con Sampieri, viene bien explicado esto, ya vienen modelos y te dice que si es multivariada, bivariada, si es causa-efecto con X y Y, o porque yo vi trabajos también causa-efecto con X y Y, o causa de que son las X y genera una y tú estás analizando el problema, ¿sí? Entonces, prácticamente son 2 tablas, en una es lo que están haciendo de matriz de congruencia, pero dense cuenta, no es explicarme, o sea, no es decir cuál es el título, cuál es la delimitación, cuáles son los... Es qué voy a investigar con respecto a lo que pretendo realizar. ¿Por qué el título? ¿Por qué la delimitación? ¿Por qué los antecedentes? ¿Por qué el planteamiento? ¿Sí? ¿Por qué las preguntas y el problema de investigación en el 5? ¿Por qué esa hipótesis? ¿Sí? ¿Y dónde la voy a hacer y qué pretendo resolver y a dónde voy a llegar? Entonces estás haciendo el análisis a
a futuro de tu investigación. ¿Sí? Los objetivos, ¿sí? Dice aquí, copiarlos tal cual aparecen. ¿Cuáles son los objetivos? El específico, los particulares, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Dónde los voy a tratar o por qué los voy a resolver así? Porque ustedes lo están planteando, ¿sí? Toda la gente, todos los trabajos que he revisado, ¿sí? A menos de lo que les dije, que los objetivos no coinciden o no son congruentes, pues hay que cambiarlos, pero todos traen sus objetivos con base en la investigación, lo que van a resolver. ¿Ya? Y en la justificación, como dice aquí, explicarla brevemente. Si tú me justificas, hay gente que hace o puso 4 o 5 hojas de justificación. Es cierto, qué bueno, y está muy bien validado. Pero aquí es brevemente, o sea, son 2 párrafos y se acabó. 2 párrafos de 8 renglones y se acabó. ¿Sí? Como ya lo habíamos hablado. Ya, no poner 6 hojas porque, pues entonces, es una tesis con justificación. Pues no, ¿verdad? O sea, es brevemente con lo que ya te da el contexto, ¿no? Ahora, aquí en este caso, variable categoría. Si es variable, es X1, X2, X3, X4, X5, y tu Y también es una variable. Aunque las otras son independientes y la Y es dependiente, no importa. ¿Sí? Si te dice categoría, porque tu trabajo, según tú, es cualitativo, la categoría tienes que hacer operacionalización de la variable y decir qué es esa categoría, cómo se llama, ¿sí? ¿Qué tipo es? ¿Cómo la vas a dimensionar? ¿Qué interviene? El indicador de la categoría, ¿sí? Y hay gente que, por ejemplo, la X1 o a la X5 y la Y, pues básicamente tiene una variable, si es cuantitativo. Si es cualitativo, pues entonces las categorías van a ser esas variables que tú tienes, pero tendrías que explicarlo si tu metodología es mixta. Si el análisis es mixto, ¿en dónde? En donde yo tengo el cuantitativo que estoy explicando algo y lo voy a contrastar contra otra realidad y entonces digo, hice encuestas en el cuantitativo, ¿sí? E hice entrevistas en el cualitativo. Entonces contrasto las dos y digo qué dice uno y qué dice otro, qué tienen en común y qué encontramos del trabajo, ¿sí? Y ese es un trabajo mixto, ¿ya? Entonces, hay que ver como el libro, el capítulo 1 de Sampieri, no te dice que cualitativo o cuantitativo sean mejores o mixto, no te dice que sean mejores. El mejor modelo es el que se acomoda a la necesidad de lo que tú estás investigando, ¿sí? Por eso ahí dice quanti o quali, ¿sí? O a lo mejor ambas, dependiendo este, el análisis a la inmersión del problema que tú tienes, ¿sí? Bueno, entonces aquí queda el 1, ahorita vemos preguntas y respuestas. En las, perdón, estrategias y recursos en el apartado 2, revisión bibliográfica y otros materiales, ya les dije que revisan repositorios. Hay gente que me pone un solo autor en las fuentes, en la bibliografía, o que nada más me pone a Arias, ¿sí? A Fidias Arias, o a lo mejor nada más me pone a Sampieri y a otro. Pues el trabajo yo creo que lo buscaron, o lo han buscado mucha información, o nada más ahí, ¿sí? Y tienen que poner todas las fuentes, por ahí decía al menos 4 autores, ¿sí? En la anterior. Y ahorita hablamos de la anterior, porque hay varios puntos este, da varios referentes, ¿sí? Y hay vulnerable, hay varios puntos ahí de oportunidad. Bueno, aquí en este caso, revisión bibliográfica y otros materiales, analizar información de clase, revisar el trabajo individual, revisar la literatura que se ha trabajado hasta el momento, revisar contenidos estudiados para recapitular los elementos que integren el informe de tu investigación, recapitular, ¿sí? No significa que lo que ya puse ya lo dejé y nunca lo voy a cambiar, ¿no? Estamos en constante conocimiento e investigación. Y a lo mejor encuentras otro libro y otra información mejor y tienes que cambiar, hay que revirar. Y a lo mejor te están haciendo una retroalimentación de que cambia esto y pues tienes que cambiarlo, que así se les dijo en las retros que han tenido, que han sido breves, pero pues básicamente se dice por qué tienen que cambiarlo, ¿verdad? Tienen que integrarlo. O sea, una matriz de congruencia, un gráfico de hipótesis, no es lo que ustedes digan, es un constructo de lo que hay en el marco teórico, en la realidad y lo que ustedes van a desarrollar. Y la hipótesis, ustedes la proponen, pero tienen que tener un conocimiento de causa, una argumentación. No es, porque yo creo. Sí, hay que buscar en dónde dice eso. Por eso a muchos que se les manejó eso, tienen que argumentar esa hipótesis o la hipótesis está mal. Sí, y no porque digas X1 se llama tal, 2, 3, 4, 5 y luego la Y,
pues no porque tú digas así es, o sea, hay que revisarlo, hay que decir, se está poniendo así porque hay trabajos de tal autor, etcétera, ya está el proceso, ¿ya? Entonces eso queda. Aquí dice recapitular elementos, ya expliqué qué son, que integran el informe de la investigación, tomar nota de las ideas principales, puedes apoyarse en trabajos realizados a lo largo del curso o de su maestría o especialidad, ¿sí? O de su carrera, o de otros libros, o tesis, o demás, ¿ya? Aquí revisen este interesante que se llama, este libro de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas, ¿sí? La cuestión de, ya les he facilitado varios, de hecho por ahí también tenían la tesis del repositorio de la UNL de un servidor, que les dije, así la descargan, ¿verdad? Aquí también está este documento de Cruz Condeso, que también ahí le dan el clic, ¿sí? Y ahí ustedes lo descargan, ¿sí? No tiene problema, no batallan para buscarlo, no nada, simplemente navegar en la red, ¿sí? Aquí te dice cierta información, ¿sí? Ahí es para que ustedes traigan una idea de qué es lo que se hace, mire, por ejemplo aquí, ¿sí? Como, digo, aquí en este caso, pues nosotros tenemos ya formulada cómo son la capitulación y lo que están haciendo en la tesis, ¿no? Pero dense cuenta, por ejemplo acá, hipótesis y variables, lo maneja como un capítulo aparte, nosotros lo estamos manejando en el 1. Perdón. Y aquí el 3.2 maneja variables, ¿sí? Aquí la ventaja es de que le das el clic y te lleva, es índice inteligente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, te dice las variables, y ahí está conceptual, operacional, ¿sí? Y esas me llevan a la Y, a la gestión de proyectos. Entonces, yo voy a analizar conceptual y operacional para llegar a la gestión de proyectos, según la investigación que le está haciendo, ¿sí? Y luego variables, dimensiones, indicadores, ítems, que son las preguntas, ¿sí? Los rangos de los resultados y demás, ¿no? Pero aquí está, esto es lo que le decía yo, operacionalización de las variables, ¿sí? Porque es cuantitativo y porque es, en este caso, está revisando estas dos, para ver qué gestión de proyectos y planificación estratégica, qué tanto le impactan a la Y, ¿sí? A mi Y, que se llama gestión de proyectos. Sí, entonces ahí lo ven más o menos. Sí, aquí está lo que veían del gráfico, que mucha gente me puso el gráfico, pero pues no explica por qué, ¿verdad? Y aquí también habría que ver qué dicen estos. Sí, por ejemplo, aquí, aquí es diferente, ¿no? La muestra de las personas, la variable X, la variable Y, sí, y hay que ver si hay un causa-efecto. Por eso decía, si es un diseño no experimental, el de ustedes a lo mejor es experimental o prueba y error, o a lo mejor es un pilotaje que van a resolver. Entonces, tienen que verle, no nada más esto es, ¿verdad? Hay más. Muestras, personas, técnicas, instrumentos, que fue, en este caso aquí están los instrumentos, ¿sí? Que se utilizaron, ¿sí? Y aquí está un cuestionario, ¿sí? ¿Sí? En base a la técnica de una encuesta, ¿sí? Pero bueno, ahí está el documento, hay más información, revisen otras tesis, está también la que tiene un servidor ahí en la UNL, están otras en el repositorio. Ahorita preguntas y dudas, ahorita me dicen, ¿sí? Por favor. Porque si no, luego no acabamos. Y luego interrumpimos y no avanzamos. Entonces les digo, aquí viene un proceso, revísenlo ahí que dice, ¿sí? Algo muy parecido a ustedes es lo que van a hacer, ¿sí? Y les digo, revisen repositorios, revisen ad hoc a su tema, ¿sí? Revisen ad hoc a su tema, lo que ustedes están elaborando. Me sacó. Bueno, revisen ad hoc a su tema, ¿sí? Este, Revisen ad hoc a su tema lo que están haciendo, ¿sí? Para que encuentren información igual, pues con respecto al tema de ustedes y que ustedes validen y argumenten y digan por qué, ¿verdad? Entonces busquen, les digo, busquen en repositorios, busquen en facultades, váyanse allá a la de FACPIA, a la otra de negocios internacionales, a varias facultades donde lo que ustedes están haciendo vaya ad hoc con esto y revisen ahí qué es lo que la gente está poniendo en las tesis, ¿verdad? Hay gente que se va a revisar tesis delegada de Business School del TEC de Monterrey, también es válido, o de la UNAM o de la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Etcétera, es válido. Pero aquí en este caso, pues ustedes tienen que revisar la información que vaya ad hoc a lo que ustedes están manejando, ¿no? Entonces es eso lo importante. Sí, entonces, bueno, aquí esta es una lectura complementaria, hay otras que son la del libro que ya les
había facilitado, ¿sí? Revisen el capítulo 5 de áreas, ¿sí? Sampieri igual, 6 y 7, ¿sí? Y el documento este también, bueno, el documento este que está en ResearchGate, ¿verdad? Y es el de áreas, también aquí está la liga y ahí tienen el acceso, ya lo había facilitado arriba, y el de Sampieri 6 y 7, ¿ok? Aquí considera que las variables o categorías de estudio se encuentran relacionadas con el tema de investigación, ¿sí? Lo que vas a hacer. Ya les dije, variables o categorías. Variables, cuantitativo. Categorías, cualitativo. ¿Sí? Extensión mínima, tamaño carta, el time New Roman, ¿sí? Y la entrega es en este caso, es el 18 de octubre, 23:55. ¿Sí? Igual que abajo. Ahora sí coincide. Indicaciones. El trabajo debe incluir portada institucional. Mucha gente no le pone portada, no le pone el logo de la uni, ¿sí? De la Universidad Ciudadana. Entonces, no le pones el logo, pues ¿de dónde estás entregando el trabajo? Hay tareas que mandan y que no traen nombre. ¿A quién le califico? ¿Sí? Y luego no dice iniciales, como habíamos quedado. Dice actividad 3, domingo 19 de marzo, por decir algo. Pues no me sirve. Tienen que poner iniciales, señores, aprendan. Y ahorita si me voy aquí y les reviso, exhibo mucha gente. De las tareas que reviso, un 20% no hacen esto de abajo. Ubíquenla porque si se pierde o trae nombre o está entregada como borrador, la puedo recuperar. De no ser así, no se puede. Y luego después dicen, no, profe, pues es que trabajé 6 días completos y que toda la noche y que haciendo la tarea. Y pues sí, pero pues a mí no me da nada más también para poderles ayudar. ¿Sí? Entonces, chequen eso. ¿Ya? Chequen que debe de ir el logo de la UC, el nombre de la maestría, nombre de la materia, tópico, nombres completos del participante, nombre completo del tutor, fecha de entrega, porque también es otro indicador. ¿Cuándo la entregó? ¿Cuándo la hizo? ¿Cuándo la subió? A veces la suben antes y no se capturan. ¿Sí? Entonces es eso. ¿Okay? No se calificarán tareas en estatus borrador. Para enviar actividades, aquí está el procedimiento que ya se lo saben. ¿Sí? Y ahora sí, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se les va a calificar? ¿Sí? El trabajo, ¿sí? El trabajo que esté plagiado será penalizado de acuerdo a normativa institucional, o sea, 0, y a las 3 se les cancela la materia, ¿sí? Ahorita hasta el momento hay gente que ha entregado trabajos o muy parecidos o iguales o copiados, se pone 0 y se les avisa. Y ya se les dice dónde es la fuente, dónde sacó la información y ya, para que no haya problema. Pero sí ha habido trabajos así. Eviten esa actividad porque luego después al último les perjudican la calificación y ocupan promedio, ¿sí? Y pues así como, ¿no? Entonces, es un detalle. Criterios de evaluación, el formato de estructura solicitada. Hay gente que le pone renglones y que le pone fondo morado y que le pone etcétera a las hojas. Nada va así. Hay gente que a la conclusión le pone bullets, ¿sí? O red tab o como se llame, le pone el tab, tampoco aplica. Negrito, toda la conclusión tampoco va. Me he topado trabajos así. ¿Ok? Contenido, en este caso, por eso dice ahí, estructura solicitada, llenar el contenido de las 2 tablas, todo completo, tablas incompletas, pues se va a penalizar la calificación, ¿no? Entonces, contenido de la tabla, ¿sí? 5 puntos cada elemento, 5 puntos cada elemento, pide 8 cosas, son 40 puntos, aquí están las 8 cosas que pide, ¿sí? 8 cosas, no tomen a la ligera, 5 puntos cada uno, 8 por 5, 40, ¿ya? Y esta tabla de acá, ¿sí? Que dice que máximo 6 variables y que con 2 dimensiones y con indicadores y que le tienen que entender y desarrollar y hacerla, 60%, ¿ya? Así tal cual, ¿ya? No te pide conclusión, porque conclusión les pide uno tantos renglones y Poquito. les pides, por ejemplo, 20 renglones y te hacen 5 o 10 y les tienes que penalizar y luego se molestan. No, etc. La niña está muy... Sí, a ver, ahí está. Ya cagué, era Juliana, muy bien, ahí está, ya está silenciada. Diego también, no, ya quedó. Diego no, muy bien. Por aquí también está, no, nadie. Muy bien, entonces, como les decía, muy particularmente, pues es eso. La tabla aquí está, 5 puntos cada elemento, que son 8, 60 puntos la segunda tabla, ahí está su 100, ya ahí tienen su 100 ya. Entonces, revisen como quiera ortografía, ¿sí? Abajo, pues el APA sí tienen que formarlo,
aunque lo escriban mal, ¿verdad? A veces ponen la pura liga en www, trabajos de tesis.com o .org. ¿Y eso qué? O sea, eso no es un formato APA, ¿sí? Pero bueno, y mucha gente todavía sigue con esa actividad, ¿sí? Con esas prácticas, ¿ok? Respetar la extensión mínima, la mínima de lo que se pide, envío de formato solicitado en el formato que se pide, ¿sí? Y enviarlo con un nombre diferente a las iniciales y número de actividad, ¿ya? O sea, acuérdense que esto de aquí era lo que ya habíamos dicho, ¿sí? No ponerle actividad 5 o 6, tal, no, así, tal cual, ¿sí? Así como está aquí, ¿ya? Actividad 6 guión bajo, tus 3 iniciales. Hay gente que pone 5 iniciales porque tiene 2 nombres, o 3 nombres y 2 apellidos. Pone 5 iniciales, tampoco. Así tal cual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque les digo, esto nos da seguridad de que si el documento se pierde o X o Y, lo podemos buscar solamente con este algoritmo. Si ustedes le ponen otra cosa, no va a poderse. ¿Sí? No va a poder ser. ¿Ya? Entonces, inclusive a veces estamos calificando y viendo, la actividad esta, a ver, ya se abrió, no la abriste, y ahí te dice también el reporte. Entonces, en este caso, pues eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Aquí está, aquí muy particularmente, ¿verdad? Pues te dice en variables o categorías, para cada una mínimo 2 cuartillas, en teoría son 4 cuartillas. Revisen cómo lo van a acomodar, cómo lo van a elaborar. Sí, ya no hay que poner que introducción, ya no hay que poner conclusiones, ya no, o sea, este trabajo por el momento, lo único que se va a calificar y la rúbrica así lo dice, es ya explicar qué es lo que están haciendo y resolviendo en su trabajo, ¿ya? Y esta de las variables y las categorías, ¿sí? Que obviamente para revisar esto de las variables y las categorías, pues van revisado mucho en autores, en marco teórico, en información. ¿Ya? Y la otra, pues, es lo que llevan hasta ahorita de su tesis, ¿verdad? Estos primeros 8 puntos que ya todos los han trabajado, se ha pedido, se han revisado, etcétera, ¿sí? Pero desde el punto de vista de decir datos de la investigación que pretendo realizar. ¿Qué voy a realizar yo con esto, con mi tesis? Mecanismo preventivo correctivo, intervención, innovación, mejora, que autoricen un proyecto, que explicarlo, que se detalló, que lo elaboré y se implementó, que ya se implementó y está funcionando, que estamos revisando los últimos 3 años de producción, que estamos revisando las ventas y las estrategias que se están implementando y criticando si cumplieron o no, de los últimos igual 5 o 6 años, ¿sí? Los históricos de información, ¿ok? Porque es algo que ya está hecho, no hicieron ustedes. O a lo mejor indirectamente sí lo hicieron porque estaban ahí trabajando, pero aquí en este caso pues es la interpretación de la información financiera de los estados, análisis de estados financieros, análisis, ¿verdad? El resultado, ya es de resultados integrales, etcétera, ¿sí? Si me dicen ustedes, no, pues elaborar el balance general de una empresa, pues eso no es un proyecto de tesis. Pero si tú dices los últimos 5 balances generales de la empresa y revisar e integrar tal y cual y tal cosa, pues órale. O en base a la operación de la empresa, revisarlos, indagar, revisar y construir los KPIs, que a veces ya el software te los da, pero tener los KPIs con gráficas y con cumplimientos, pues órale, ¿verdad? Entonces, hay 30 títulos, toda la gente ha hecho cosas y hay otros títulos que todavía hay que perfeccionar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, prácticamente eso es lo que le compete a esto. Dejo de compartir pantalla y para revisar ahí inquietudes, ¿verdad? Y pues prácticamente cerrar. Entonces, a ver, señores, con confianza. Sí, empieza Gabriela, que fue la que levantó la mano, dígame, Gabriela Espinosa. Maestro, yo le comentaba hace un rato que no nos compartió la pantalla, o sea, no sé, bueno, al menos yo no veía nada de lo que estaba diciendo, de las Ahorita. tablas y todo eso. Toda la clase, Ay, era Dios. lo que le comentaba, pero Es que no sé yo realmente. pensé que tenía una duda. Sí. No, le decía que no se veía. Ok. No estaba compartiendo pantalla. Yo le puse que sí. Sí, Bueno, vamos a ver. igual no sé si en la grabación se vaya a ver que Ah, usted estaba. pues tal vez yo digo que sí. Déjame reviso aquí con pantalla a ver si. Ahí está ya. Sí, es que me había dicho que sí y empezó a grabar y luego me sacó, entonces eso debe haber sido. A ver ahí. Bueno,
Sí, ahí sí se ve. Ah, bueno, ok. Pues bueno, es que Bueno, dice abajo acá, ya no estás presentando, entonces me hace que sí estaba presentando, pero no sé qué sería. Sí, hay una disculpa, nada más que como estaban ahí manejando varias preguntas en el chat, ya no podía poner la atención al chat ya a la hora de presentar. A ver, aquí está. Sí, se tarda un poquito, pero bueno, la grabación sí está. Y te digo, lo que comentaba, pues prácticamente, digo, ustedes ahí lo revisan, no pueden ver la grabación y como que revisan el documento. Aquí ya se está presentando, dice, ¿verdad? ¿Sí se ve ahí? ¿Qué dice? sí, ahí ya se ve. Sí, aquí dice ya, que estoy presentando. Bueno, pues prácticamente era eso, o sea, lo que leí de aquí, que las variables, que la descripción, que lo de los 8 puntos, que los elementos, que los datos que van a poner acá, y sobre la otra tabla, que son 6 variables, cada variable, 2 dimensiones, y cada dimensión 2 indicadores, ¿no? Que esta es la del 60%, esta es la del 40%, que son 8 por 5, 40, aquí en esta, dependiendo de la elaboración, como traigan construido, ya se califica, ¿sí? Y luego, pues ya lo otro era esto, que si tú le das el clic, a ver si no me saca, ¿sí? Que analizar la información, que el trabajo individual, que la lectura complementaria, que es esta, que si le das clic aquí, pues te lleva al documento ese que mostré ahorita ¿sí? De Gerson Rogers, ¿sí? Y que les decía que tiene que ver algo con la investigación, tiene algo así, pero se facilitó porque viene explicada y detallada y cómo se elaboró, ¿verdad? Pero mucha gente copió porque te digo, yo revisé 2 tareas, 3 tareas de cada grupo, son 4 grupos los que tengo, una prox, donde copian este gráfico, pero este gráfico, en teoría, él lo explica así porque para él es diferente el proceso de lo que utiliza, ¿sí? Si ustedes, acá viene, o sea, de esta interactiva, y si me voy aquí donde dice marco teórico, me lleva a marco teórico, porque quiero ver hipótesis. Y donde me lleva aquí a hipótesis, en este caso, que él maneja 3, ¿sí? Donde me llevan las hipótesis, que esta persona pues lo hizo muy modelo matemático, ¿sí? A veces basta con 3 hipótesis y se acabó. La nula, la alternativa y la que tú estás diciendo, ¿verdad? La genérica. Y acá en esta, pues, es lo de aquí viene porque te enseña a construir variables, ahí explica. Y les decía, muchos pusieron este gráfico, otros hasta lo pusieron al revés, ¿sí? Pero aquí hay que ver, qué es lo que ustedes quieren, porque es lo que está diciendo, que él en su M está validando la X y la Y, ¿sí? La X y la Y por punto, no por separado, no por apartado. Sí, que hay una R que en este caso es el índice de correlación, que están íntimamente, pero esta es otra cosa. Sí, ustedes su gráfico de hipótesis que tienen que poner las X y la Y, las variables y cómo están. Y yo les dije, ahí está la tesis de un servidor, búsquenlo en el repositorio de UNL, y ahí está el gráfico de la hipótesis para que sepan cómo lo ponen. ¿Sí? Entonces, y ya, ¿verdad? Y ya prácticamente es eso. Pero algo muy parecido ustedes tienen que elaborar como lo que está haciendo aquí. En otras cosas, es que cada investigador o cada persona que desarrolla tiene diferentes formas de elaborarla, de mostrarla, de presentarla, en base a su realidad, ¿sí? A su contexto, a su realidad. ¿Sí? Entonces, hay que revisar. Esto se llama alfa de Cronbach, la magnitud de confiabilidad. Y en este caso, pues, hay que revisar qué les dieron los Cronbach a él. ¿Sí? Él aquí está poniendo nada más una tabla del Cronbach, pero no está diciendo el Cronbach que obtiene de los suyos. Ahora sí, ¿no? Pero bueno, entonces, muy particularmente les digo, ahí está el documento ese. El otro clic es acá, donde está el proyecto de investigación el de Arias, le das el clic también, y ahí ustedes revisan el capítulo 5, aquí lo descargan, que es que ya lo hubieran descargado anteriormente, ¿verdad? Y ya, lo descargan y se cómo. ¿Sí? Maestro, bueno, Mande. tengo algunas preguntas aparte de lo que estuvo diciendo de clase. Bueno, primero aquí en la tarea dice máximo 6 variables, pero no especifica si quiere las 6 o No, pues pueden las que ser tengan, menos o... las que tengan, si usted tiene, Ok. es que yo no sé el problema que usted tenga, si usted en el Sí, es que como problema, yo tenía 4, por ok, eso le sí, preguntaba. no, si tú tienes 4, pues quedan 4, o sea, aquí las variables es dependiendo de en este caso, las variables tienen que ver con respecto a tu investigación, entonces, o fenómeno, entonces, si tú dices, no, pues ya nada más tengo, no sé, por ejemplo, si tú vas a calificar,
vamos a decir, que un proyecto esté validado en base al Total Quality Management, ¿no? La administración de calidad total, y nada más tienes 4 o 5 resultados para interpretar si está bien aplicado el proyecto o no, pues nada más son 4 variables, y la Y es tu quinta, pero 4 son tus X, ¿sí? X1, 2, 3, 4, que son las independientes, y la Y que es la dependiente. Hay otras personas Ok. que traen otra cuestión, sí, por ejemplo, hay una persona ahí que está investigando de unas producciones de no sé qué, una mercancía que se va a vender y que necesita cambiar cuestión de diseño, cuestión de empaque, cuestión de producto, cuestión de peso, cuestión de etiqueta, y ahí son 5, ¿verdad? Y todas esas 5 cosas que va a aplicar son las X de la 1 a la 5, ¿ya? La Y es lo que él quiere hacer de la implementación, ¿sí? La mejora y el proceso y lo que se tiene que cambiar son las X, ¿ya? Y la Y es el impacto que quiere generar, o que haya mayor venta, o derrama económica, o que el producto se desplace más, o no sé, ¿verdad? Entonces, ese será su trabajo, ¿sí? Entonces, pero ahí tiene el 4 y una Y, serían 5. O tú puedes tener 3X y una Y, o así. Pero se pide eso porque muchos dicen, no, pues la causa-efecto es XY, X me produce Y. Ese es el diagrama causa-efecto. Pues no puede ser así, porque entonces nada más vas a investigar 2 cosas muy específicas, ¿verdad? Entonces ahí tendrían que verlo, ¿sí? Por eso dice ahí qué es lo que construye esa variable, ¿sí? Son 2 apartados que están en esa X, y que esa X, por esa X, tiene que ver con una Y, ¿verdad? Pero son cosas que le corresponden ahí, ¿sí? Yo por ahí les digo, puse el gráfico, ahorita ya no nos queda mucho tiempo, pero porque tengo ahorita otra, tengo que conectarme a otra sesión, pero pues ese es el comentario, ¿no? Y les digo, en este caso, ¿verdad? Pues aquí está toda la información, aquí está el libro que también ya lo tienen, ¿sí? Y luego pues ya lo que se pide, ¿verdad? Y ya, el 18 de octubre. Bueno, tenía otras 2 preguntas rápidas. A ver, Una era sobre las citas. ¿Sí se pueden poner citas igual como las que teníamos en el trabajo dentro de la matriz de ese trabajo? en la matriz Ya no. En o esta sea, nueva que vamos a hacer. ajá, pero citas en la matriz, ¿a qué se refiere con citas en la matriz? O sea, por ejemplo, en lo que venía siendo antecedentes, yo dejé citas de lo que se había mencionado anteriormente, de lo que era lo histórico, lo científico. Entonces, ¿eso lo quitamos, las citas, o sí las No, las podemos citas dejar? se quedan, no, las citas se quedan porque pues tú a fin de cuentas, o sea, el que tú cites significa, punto 1, que no te lo estás copiando, que no es plagio, que tú le leíste en algún documento con algún autor. Y punto 2, pues que estás diciendo lo que dice el autor, ¿sí? Entonces, eso pues, tú no lo puedes mover, ni lo puede mover nadie, porque es eso algo que ya está escrito, ya está explicado, ya está en un libro y ya está prácticamente identificable, ¿sí? Es decir, cosas de la ley, artículos de la Constitución, frases célebres, pues tú nunca las vas a poder mover, tienes que decir, es un decir, ¿no? Un ejemplo, el respeto al derecho que no es la paz, pues lo dijo Benito Juárez, ¿sí? Y ya, en leyes de reforma 1857, es decir, pues así se queda, porque eso no lo dije yo, pero sí puedo decir yo, haciendo caso a esta frase, significa que en el proceso que estamos elaborando, pues no puedes X, Y, Z cosas, ¿no? Ya, entonces es eso, igual usted, si habla de constitución, de artículos, de leyes, por ejemplo, la gente que está hablando de las NIF, de las normas de información financiera, pues tiene que ajustarse a lo que le dice la NIF y la cuestión legal, ¿sí? La cuestión legal, la cuestión fiscal, la cuestión administrativa, y tiene que citar por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Civil, o puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, o la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? O el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? No sé, todo eso es lo que va citado. Eso se sigue citando, no tienen por qué quitarlo, ¿sí? Así tal cual. Ok, la última duda Ok. para seguir con... Ah, es usted misma. Ok, yo decía para seguir con Gabriela, pero es usted misma, dígame. Sí, ya la última, pero le prometo. Sí. En antecedentes decía explicarlos brevemente. Anteriormente había dicho que uno de cada uno, o sea, 3. ¿En este son igual 3 o va a querer los 6? No, es igual, son los 3 antecedentes, pero breves, o sea, breves en el sentido de que, pues lo más, ¿cómo te diré? Pues lo más Sintético.
Sí, o sea, muy resumido, porque si tú me das, como dijo ahorita, ¿no? Antecedentes y te vas a 3 hojas, pues entonces, pues no, o sea, sería que tengas bien definidos los antecedentes, vamos a suponer, a lo mejor de cada antecedente tengo 2 apartados. Ah, bueno, pues nomás ponerlos así ya. ¿Ok? Eso es todo. Muy bien. Sandra, dígame, Ok. Sandra. Ahí decía que lo hiciéramos en una tabla. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a llenar 2 párrafos de 8 renglones dentro de una tabla? O sea, no entiendo por qué tiene que ser en una tabla si veníamos haciéndolo, pues así, o sea, ocupando el Word. Ujú. O sea, en la tabla lo quiere mega resumido en 8 renglones cada párrafo o cómo. Ok. A ver, ¿en dónde me está diciendo eso del párrafo? En las 2 tablas, tanto en la de título, todo lo que viene en esas 2 tablas que te Ajá, en esta no, en esta tabla, pues no va a prácticamente, ser en tabla. ¿me perdona? En esta tabla de las variables no va a ser en tabla, o sea, simplemente la vamos a desarrollar así en Word. No, si es una tabla que va a ser, pero pues así cabe la información. O sea, así cabe la información de los elementos que está identificando. O sea, Entonces va a ser, ustedes ya han hecho matriz de congruencia, ¿no? Y ya han hecho la matriz y ponían ajá, los 6 datos. Aquí es ajá. absolutamente lo mismo. Ok, Ustedes, va a ser como una matriz de congruencia. pues es que así dice aquí, mire, llenar la siguiente matriz de congruencia. Ajá, es que como decía que en 2 párrafos, Ah, bueno, es que, cuartillas con 8 renglones, por eso me confundí, porque dije, bueno, ¿cómo voy a meter las 8 renglones dentro de una tabla? pues pues aquí está donde te dice, explican un párrafo. Ajá, O sea, ahí la cuestión es ustedes cómo le encuentren el sentido a la cuestión de desarrollar gráficamente, ¿verdad? De elaborar el gráfico. Pero te digo, yo he visto muy buenos trabajos donde elaboran el gráfico y son hasta 3 o 4 párrafos y viene bien acomodado y viene todo estructurado. Ahí nada más la cuestión es de que ustedes revisen a la cuestión digital, ¿verdad? Cómo lo elaboren para que quede en una tabla, ¿verdad? ok. Sí, porque sí, o sea, el decir aquí me agarro escribiendo y ahí están los renglones, pues no. Sí, o sea, pues dice que llena la siguiente matriz de congruencia. Así como en la matriz de congruencia pasada que han estado revisando, llenando, y ponen 2 o 3 renglones. Hay gente que me ha puesto 4 páginas en una matriz de congruencia, que después les digo que no es así o etcétera, o si se Ajá. soluciona, pues les quitas puntos, ¿verdad? Porque supone que tienen que saberla resolver gráficamente, ¿verdad? Pero sí. Y los resultados, por ejemplo, de los indicadores y de las dimensiones, ya, porque usted explicaba que ya teníamos que poner ya resultados de lo que ya estamos investigando. Ajá. A ver, en este caso, los indicadores se llaman KPIs y se llama Key Performance Indicator, los indicadores de funcionamiento del proceso, ¿sí? De la cuestión Sí, que está haciendo. Pero aquí no me vas a dar resultados porque no han utilizado el instrumento. O sea, no han hecho la encuesta, no han hecho la entrevista. ¿Cómo me vas a es dar que, resultados? es que en la explicación ya hablaba de que ya pusiéramos todo lo que ya habíamos A pues ver. realizado de la investigación, entonces por eso me No, pero no lo han confundí. hecho porque ustedes tienen todavía, esto es el protocolo para lo que ustedes van a realizar. Este es el capítulo de su tesis, el capítulo 1. Es el pre, ¿no? Antes de Sí, empezar con las encuestas y todo eso. sí, Así lo definitivo. entendí. Sí. Nada más que como en la explicación ya hablaba de que ya pusiéramos resultados, en algún momento lo externó, entonces yo dije, bueno, pues, ¿hasta dónde tengo No, que pues llegar? los indicadores serían, o sea, por ejemplo, si yo te digo que un resultado que tú me vas a dar va a ser calidad de vida, pues tú le vas a poner ahí resultado del indicador calidad de vida, o resultado del indicador mejora y eficiencia, o incremento en este proceso, o proyección de este proceso se va a decidir en invertir o no invertir. Y tú me estás dando un resultado sobre un Ok, indicador, pero no significa que ya lo hayas hecho, investigado, documentado y todo, porque sabemos de antemano que no han hecho
¿sí? No han hecho todavía entrevistas, ni encuestas, ni nada, ¿sí? Simplemente traer una tendencia de lo que van a hacer, para que tengan una idea de lo que están elaborando, ¿verdad? Okay. Inclusive ahorita, método Qual y Quanti es tentativo, por eso se está diciendo aquí qué vas a investigar o qué pretendes realizar, porque no sabemos exactamente qué van a hacer, y qué te den permiso, y a qué tengas acceso. ¿Sí? Por eso yo a mucha gente en las tesis le decía, es que si tú quieres investigar eso, cuando vayas avanzando, no vas a poder resolverlo, ¿verdad? Porque tú decías, no, es que yo quiero que me digan esto, y si los gerentes no te van a dar la información de lo que tú quieres, si no te lo quieren dar, y si la empresa no te lo permite, ¿qué vas a hacer? Pues ya no tienes proyecto. Entonces vamos a explicar que, bueno, lo que si nos permite o no la empresa o cuáles son los inconvenientes que tendríamos para Pues esa poder... es la delimitación, así es, esa es la delimitación que tú tienes, ¿verdad? Nada más que mucha gente le pone delimitación COVID, pues sí sabemos que el COVID, pero ¿en base a qué de tu investigación? A que no puedes visitar a clientes, a que no puedes ir a empresas, a que no puedes, etcétera, no sé, ¿verdad? Ahora, hay gente que por eso también yo les comentaba, hay gente que dijo, no, yo voy a investigar el sector industrial de la República Mexicana. No te va a dar la vida en el tiempo, ¿sí? O sea, yo por eso decía, váyanse a algo que digan, una pyme, tantas empresas, en tal sector, en etcétera, ¿sí? O sea, aquí empiezan a salir otras cosas que es por eso que ahorita tienen que tener firme el uno para pasar a los demás. El capítulo 1 de la tesis para avanzar a lo que sigue avanzando, al marco teórico, al método cualitativo, cuantitativo, a la estadística, a más información. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí. Entonces digo, hay una disculpa porque no estaba mostrando, yo pensaba que sí, pero bueno, todo lo que expliqué es esto de aquí, que a fin de cuentas nada más le iba dando el seguimiento. Ahí ya ustedes cuando lo revisan, pues ven la literatura y ven con la explicación del instructivo, y básicamente es eso, ¿no? Y pues bueno, queda la orden para cualquier cosa, ahí está el correo y ahí le damos el seguimiento al proceso. Bueno, ¿algo más, señores? Ok, bueno, quedó la orden entonces. Espero que subir la grabación en el transcurso de este día, de hoy o mañana, y reviso a ver si se grabó aquí la presentación, que según yo tenía que sí. Nada más que me sacó de la página, a lo mejor eso pasó, pero ya lo vemos y ya revisamos ese detalle para lo que tienen que entregar. Entonces tienen, pues prácticamente, pues es el día 18, es el lunes de la siguiente semana, entonces, no, de hoy en 6 días, entonces echarle ganas, ¿ok? La siguiente actividad es el score es sobre el APA, que tienen que buscar la información, ahora sí que en la página principal de todos, el APA acá está, ¿sí? En la página, en esta de aquí está el APA, ¿sí? Tanto, aquí está, de hecho, aquí está, ¿no? Aquí está el APA, y y ahí tienen ustedes información para los datos, para etcétera, es la de las ligas, aquí está, ¿no? No normas de, no, ¿dónde está? Temario, aquí está como quiera. Aquí está. Sí, es más abajo, ¿no? Es que ahorita están más cosas y habilité todas las ventanas. Aquí está, normas APA, ¿no? Entonces ustedes ahí le dan el clic, ya lo hemos trabajado, le dan el clic a las normas APA y te lleva a la 6ª edición, que es la que vamos a estar manejando. De ahí hay que leer esto, de las hojas, y hay que leer otra presentación, y de ahí ya viene el score que van a presentar, donde vienen 10 preguntas haciendo referencia a cómo se escribe, a cómo se cita, cuál es cada una, y que tengan menor dudas a la hora de estar ustedes elaborando sus APAs en los trabajos. Acuérdense que en el APA, por un error, ya se quitan los 5 puntos, ¿sí? De todo. Entonces, revisen que por qué la sangre francesa, que por qué van en cursiva los títulos, el primer apellido, la inicial del nombre, el año, la editorial, ¿sí? Y la ciudad. ¿Sí? Entonces, hay que checarlo, ¿no? Y luego si es libro, si es DOI, si es revista, si es capítulo de libro, si es libro completo, si el libro lo sacan de una tesis o de un repositorio, y todo se edita en el APA de manera diferente. Por eso cuando me decían, es que luego con Word, pues con Word no sirve, porque el Word hace un formato nada más genérico, no te lo hace así. Ahora, una cosa es el APA, está el Chicago, el Harvard y varios más. Pero aquí en este caso, pues es eso.
Sí. Bueno, quedan los órdenes, señores, gracias y pues nos vemos en la siguiente semana, las 2 semanas para lo de la cuestión de la sesión. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.